Para conseguir que tu jersey tenga una buena caída van a entrar en juego varios factores. El grosor del hilo que utilices, el grosor del ganchillo que utilices, si es más grande o más pequeño, la tensión al que ejerzas al tejer y el punto escogido para tu jersey. La combinación de todos estos factores van a hacer que tu jersey quede más ligero y con más movimiento o por el contrario quede más rígido y más robusto. Por lo general los hilos más gruesos suelen dar más robustez y rigidez al tejido, como son los hilos bulky, super bulky o jumbo, que van desde los 60 100 metros los 100 gramos, el más pequeño, a los 10-30 metros los 100 gramos, el hilo más grueso que es el jumbo. Para conseguir más movimiento con este tipo de hilo, lo que tenemos que hacer es jugar con los otros factores, como puede ser el número de ganchillo que utilicemos, ¿vale? El número de ganchillo que utilicemos tiene que ser más alto si lo que queremos es conseguir más ligereza, ¿vale? Y menos rigidez. Utilizaremos números de ganchillo más altos hasta conseguir que nuestro tejido tenga movimiento, ¿vale? Por eso siempre es importante hacer la muestra de tensión para determinar el número de ganchillo que queremos utilizar. Tenemos que tener en cuenta que el punto cambia al utilizar ganchillos mucho más grandes. Entonces hay que probar hasta conseguir el ganchillo que nos va bien. Si aún así, subiendo el número de ganchillo no consigues ese movimiento, tendrás que cambiar el tipo de punto a utilizar y buscar puntos que que sean más calados y que requieran menos hilo por punto, ¿vale? Esto hará que tu tejido tenga más movimiento. Si aún así, cambiando el tipo de punto utilizado y el número de ganchillo no consigues que tu tejido tenga el movimiento que quieres, pues tendrás que cambiar el tipo de hilo, porque ese hilo es demasiado grueso para lo que estás buscando. Estos hilos suelen ser más hilos como estos que tengo aquí, ¿vale? Súper gruesos, que no dan tanto movimiento a las piezas, ¿vale? Sobre todo al ganchillo, que requiere mucho hilo por punto, queda más rígido, digamos. Entonces este tipo de hilos dan más robustez. Pero si es lo que te gusta, puedes utilizarlos sin problema, ¿vale? Yo te recomiendo que utilices números de ganchillos diferentes para que veas cómo va cambiando el punto tejiendo con un ganchillo u otro. Por otro lado tenemos los hilos más finos como son el lace, el fingering, el sport o el DK, que son los más utilizados, y con este tipo de hilos generalmente las prendas nos quedan más ligeras y con más movimiento, ¿vale? Lo mismo que con los hilos más grandes. Si queremos que nuestro tejido, nuestro jersey tenga más movimiento, podemos probar con ganchillos más grandes. De esta manera conseguiremos darle más movimiento. Si utilizando ganchillo más grande ves que no te queda el movimiento que buscas, puedes utilizar otro tipo de puntos más calados para darle ese movimiento. Este tipo de hilos son los hilos más comunes, como te he dicho, y tenemos este, por ejemplo, que sería lace, que como ves es súper fino. Es un mohair y normalmente se utiliza en combinación con otros hilos o con hebra doble. También hay quien lo utiliza simplemente tejiendo el grosor este. Pero son hilos muy finos, con lo que el resultado va a ser un tejido súper ligero, ¿vale? Estos son los más comunes, este que tengo aquí, este tipo de grosor, que son DK, y se utilizan muchísimo, ¿vale? Este tipo de grosor. Pero ojo, porque no siempre los gramos metros van a determinar el ancho el grosor del hilo, ¿vale? Y aquí te pongo un ejemplo. Este que tengo aquí es un algodón que tiene 100 metros los 200 gramos, ¿vale? Este, por ejemplo, este ovillo tiene 50 gramos, pero este que tengo aquí tiene 200 gramos, ¿vale? Es el doble que este. Pero tiene los mismos metros gramos. Y para que veáis la diferencia, este tejido de aquí, o sea, esta muestra de aquí, tiene el mismo número de puntos y está tejido con el mismo ganchillo que este de aquí. Y como ves, son totalmente diferentes. Este queda mucho más calado y este queda más tupido y es más grande, ¿vale? ¿Por qué pasa esto?
porque no siempre las fibras pesan lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de fibra que estés utilizando o que lleve tu lana, va a tener un peso u otro. También influye la torsión que tenga el hilo, y de esta manera te lo voy a mostrar. ¿Vale? Aquí he cogido el hilo y lo he abierto, ¿vale? He abierto las fibras para que veáis la diferencia, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí tengo los mismos gramos que de aquí a aquí, ¿vale? Porque tengo la misma distancia y es el mismo hilo, ¿verdad? Aquí he abierto la fibra y aquí tiene más torsión, es decir, está más retorcida la fibra. ¿Nos va a ocupar el mismo espacio? No, este nos va a ocupar más espacio que este. Este va a definir más el punto y este va a quedar más abullonado, digamos. ¿Vale? Esto es solo un ejemplo para que veas la diferencia que hay cuando una torsión es más alta o menos. ¿Vale? Estas cosas son las que tienes que tener en cuenta también a la hora de diseñar tu jersey para que tenga más caída o menos caída, ¿vale? Por lo general, las fibras que tienen mayor torsión, como puede ser esta, por ejemplo, que está más definido el hilo, definen más la puntada y remarcamos más, por ejemplo, puntos que queremos que tengan relieve o algo así, ¿vale? Y este tipo de lanas, o incluso este que también es de K, aunque lo veamos más grueso, ¿vale? Definen menos el punto y quedan las prendas un poquito más abullonadas. Así que viendo un poquito cómo se comportan las fibras y qué es lo que tienes que hacer para conseguir un tipo de acabado u otro, puedes jugar con diferentes números de ganchillos y diferentes tipos de hilos para ir probando e ir viendo lo que quieres. Así que ya sabes, para elegir tu jersey, elige bien la fibra que vas a utilizar, siempre teniendo en cuenta el resultado que quieres obtener, ¿vale? Busca hilos más finos o más voluminosos y menos pesados para tejidos más ligeros, y para tejidos más rígidos utiliza hilos más gruesos y más pesados.